Qué bacanería es estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. ¿Viste algo, Dorian Márquez? Eso es así, llegó el momento, la hora de el podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos aquí contándote todo lo que aconteció en el país, todos esos personajes, las batallas, todo ese asunto que hay allí, pero en el idioma del corito sano, en un idioma chévere, ahí para que tú lo entiendas, porque esos próceres, esos tipos que tú ves ahí en las estatuas, toda esa gente era como tú y como yo. Háblales ahí, pana mío. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te apremia, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por la práctica de las relaciones afectivas sexuales de forma consentida y consensuada, por el consentimiento, porque es de nuestro interés que nuestros oyentes no vayan presos y tampoco sean víctimas de cosas chimbas. Por eso siempre aprovechamos para que la gente sepa que está mal obligar a otra gente a amarte, porque eso no es amor, es como diría Romeo Santos, es una obsesión y es una acción peligrosa que te lleva a la cárcel o a las lesiones y demás cosas chimbas. Porque además, esto es inspirado por esos ídolos de vallenatos como Diomedes, como Silvestre Dangond o como Jorge Celedón, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen, pues, con sentimiento. Eso es correcto. El consentimiento es necesario para, como dijo Chayanne, amarnos bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Recuerda que este podcast, muchachos, ustedes lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Nosotros salimos todas las semanas, tenemos un episodio nuevo y un Chayanne nuevo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en eBooks, en todas esas plataformas. Y también salimos a través de YouTube en el canal de Daniel Lara Farías Presenta. Allí hay una cajita de comentarios en cada episodio. Usted puede escribir, tú sabes cómo funciona YouTube. Y te puedes suscribir al canal si te vacilas ahí esos otros contenidos que puedes encontrar. ¿Qué más por ahí, pana mío? También estamos en nuestra página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden, aparte de ver dónde estamos en las plataformas digitales online, también pueden, está la opción de descargarse los episodios directamente a sus dispositivos para escucharlos cuando y donde quieran. Sea una laptop, sea una desktop, sea una tablet, sea un smartphone, hasta una caraimita, no hay problema con eso. No discriminamos en ningún momento. Usted simplemente, con una conexión a internet por ahí que encuentran un wifi suelto o con unos datos que le pasa un pana, entran, se descargan el episodio que si en 10 minutos o algo así, y lo tendrán ya en sus dispositivos para escucharlo cuando y donde quieran, así no tengan internet, así no tengan luz, porque los tendrán en sus dispositivos para escucharlo sin que nada los detenga. Pero, ¿qué más por ahí, Dorian Márquez? Ya nosotros estamos listos y preparados para darle chispa, candela y fuego a este episodio con nuestro personaje de hoy, pero ahí quiero hacer una mención importante rapidito a el pana Luis Miguel González, el Luismi, que es nada más y nada menos que el community manager de Twitter no oficial del Corito Histórico. Digo no oficial Sí. porque él hace esa increíble labor de estar pendiente de las efemérides y publicar si tenemos un episodio al respecto. Pero eso, pues, lo ha hecho por su cuenta y de verdad es una labor que apreciamos muchísimo porque es básicamente la difusión de este contenido. Y entonces, bueno, saludos para ti, para mí, muchas gracias. Claro que sí, súper agradecido con Luis Miguel González, de verdad. Que el cielo te colme de habichuelas, panadería. De habichuelas, todo y cuca, todo lo bueno del mundo para ti, pana. Apreciamos tu trabajo y todo eso. Sí mismo. Entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar con este episodio que es dedicado a un personaje, mira, de esos personajes que están enterrados, un personaje cuyo pensamiento
estuvo fuera de la órbita de la gente que estudiaba en este país y de los pensamientos de este país durante muchísimo tiempo, pero que fue uno de los carajos más inteligentes de su tiempo. Fue un tipo que, bueno, redactor del primer Código Penal y que además se caracterizaba, una característica importantísima y que aquí nosotros le hacemos mucho hincapié, que no le jalaba bola a nadie. Me interesa, vale, 5 pesos. Ajá, así mismo, es nada más y nada menos que Cecilio Acosta. ¿Te suena, Goldo? Sí, vale, o sea, es un ilustre que, de hecho, ya habíamos visto algo de él por encima cuando hablamos de ese gran superhombre del conocimiento que era Lisandro Alvarado. Y ojo, si Lisandro Alvarado era arrechísimo como mostramos en ese episodio, pues mira, aquí podemos ver que si Lisandro era arrecho, era porque, entre otras cosas, tuvo influencia en él Cecilio Acosta. Porque imagínense, o sea, si recibió una influencia de este, no puede ser ningún pendejo, por decirlo así. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con Cecilio Acosta? Oye, no fue muy promovido y muy conocido porque es muy reciente, digamos, en los últimos 40, 50 años, cuando se empezó a rescatar su obra y su memoria. Pero aquí te vamos a enseñar y vamos a darle visibilidad a ese personaje para que también la gente vea que este es un tipazo que vale la pena estudiar y admirar. Y sobre Fíjate todo que, un civil, que siempre hay que rescatarlos. Además, que aquí, bueno, hablamos de mucho personaje militar y todo esto. Bueno, Cecilio era un civil. Saben que, bueno, para empezar con él, este es un carajo de los Altos Mirandinos. Oye, sí, y esto es relevante porque uno casi nunca habla de gente ilustre de allá. Aparte de, por ejemplo, los oyentes de nosotros, tipo Luis Chicot, que es de allá de San Antonio de los Altos, que ahorita vive en Barcelona. O mi amiga Ada Dávila también, que ahorita está en Nueva Hampshire, a quienes saludo con bastante afecto. Pero, Claro. Big McFly también es de los Altos Mirandinos. oye, ¿verdad? Sí, por allá. Un saludo a Big McFly, Alto Panadería. Alto Panaderías. Y, o sea, uno casi nunca habla de gente ilustre de allá porque, o sea, eso es como muy underground. Pero nosotros nos toca hablar hoy del hijo más ilustre, ilustrísimo de San Diego de los Altos. Nacido en el año 1818, en plena guerra de independencia. El 1 de febrero. Y esto es importante, el sitio donde él nace y también el año en el que nace, porque eso le da contexto y forma a la vida de Cecilio Acosta. Porque, ¿qué pasa? En el año 1818 no existía tal cosa como que una familia adinerada en Venezuela porque estábamos en plena guerra. Las personas que tenían su dinero, que estaban rescatando, picando por ahí, eran los que estaban metidos precisamente en las cosas de la guerra de independencia. De resto, la gente era víctima de la situación. Entonces, eso por una parte, y por otra parte en San Diego de los Altos, eso era una aldea, eso por ahí no había nada. Caserío, sí. Que todo eso, o sea, lo que hoy llamamos esa vaina de la Gran Caracas, o sea, lo que es los Altos Mirandinos, incluso los valles del Tuy, toda esa vaina se vino como a urbanizar el siglo XX en adelante, o sea, toda esa vaina, y bueno, siglo XX tardío, porque esa vaina en los años 50, 60, eran puros caseros, hasta había caballos sueltos en esa vaina, caballos y chivos. Claro, y bueno, Cecilio Acosta, hijo de Ignacio Acosta y Juana Margarita Revete Martínez, que además no son nombres ni familiares ni grandes apellidos, era una persona que nace en este contexto y bueno, era muy pobre, era un mamando. Un tipo que creció sin oportunidades en el aspecto económico, aunque tuvo la oportunidad de hacer sus primeras letras. Ah, sí, según chequearon las noticias que hice, él sí fue como al principio autodidacta, pero más adelante aparece en su vida la iglesia. O sea, había un cura allí en San Diego, el presbítero Mariano Fernández Fortique, que básicamente lo toma bajo su protección porque vio que el muchacho era como inteligente y no quería desperdiciar su inteligencia, y entonces lo puso como uno de sus alumnos. Se empezó a darle clases, a mejorar su educación, digamos, su educación inicial, lo tomó por protección y coño, le dio una educación más sencilla para que esté más preparado y con esa vaina posteriormente poder hacer algo superior. Y efectivamente lo logró, según chequeo por acá. Claro, le ven algo al muchacho.
Cecilio tiene, cuando uno dice, ese muchacho es bueno, ¿vale? Que lo ven por igual, ese chamo tiene algo, hay que sacarle su provecho. Y así decía el presbítero sobre Cecilio Acosta. Y, wow, hacen el esfuerzo. Y cuando él tiene 13 años, ya para el año 1831, logran mandarlo a Caracas, al seminario de Santa Rosa. Entonces, bueno, a iniciarse como cura. Ahí, este paso por aquí, por el seminario, es importante, porque aquí es donde Cecilio empieza, mira, a cultivar ese pensamiento, aprender latín por su cuenta, aprender latín, a leer los grandes clásicos de la literatura, a moldear ahí todo eso que sería posteriormente. Pasa 9 años en el seminario, sale de ahí, él está ahí en los caminos de Dios, mira, hasta los 22 años, que es cuando decide, no, yo me voy para la universidad. Y entonces entra a estudiar filosofía y derecho en la Central. Ah, muy bien, porque, o sea, en la carrera sacerdotal, los carajos aprenden, sí, latín, leen muchísimo. Y precisamente, como lo que más se fundamenta el tema del sacerdocio es precisamente la filosofía y también el derecho, porque esa gente ve el derecho canónico. Entonces él como que abandona la vaina, se dio cuenta que el camino de Dios no era el suyo, pero él dijo como que, oye, pero yo tengo mucho conocimiento en estas vainas que me dieron aquí. Yo podría usar toda esta vaina, pero en el campo civil. De esa manera entra y estudia derecho civil y filosofía, o sea, porque sigue como tiene esas inquietudes filosóficas y bueno, ahí se mete para aprovechar lo aprendido en el claustro. Mira, pero hay algo particular aquí, Javier, y es que Cecilio, ¿vale? Él entra a los 22 en la universidad, año 1831. No, disculpa, año 1840. Oh, correcto, sí. En el 31 es que entra en el seminario. Entra en el año 40 en la universidad a los 22 años y se gradúa a los 30 años. 8 años después se gradúa. Coño, ¿por qué tanto? O sea, bueno, pero no se graduó, o sea, no es Stanley González. Pero, ¿qué pasó ahí? No estaba jugando truco, no era que estaba jugando truco. No era ingeniero. No, y no estaba que si haciendo política en una actividad del partido, no estaba en nada de eso. Cecilio, vale, era chacoso, era enfermizo. Ah, le pasaba que se enfermaba, perdía semestre, coño, que le dio, que si cálculo. Eso jode a la gente. Tú sabes que es malo, mi hermano, ser enfermizo, o sea, ser chacoso y pobre. Verga, sí, porque es doble enfermedad. Pobreza y el achaque. Mira, y entonces, ¿cómo usted hace? Y eso le pasó a Cecilio Acosta. Entre esa peladera de bola que él tenía y la enfermedad, bueno, pasó 8 años en graduarse. Sin embargo, esto no quiere decir que él estuviese por ahí inactivo o no hiciera más nada, no era ningún ñame. Él, incluso en el año 1846, empieza a sonar su nombre en la palestra porque empieza a escribir su artículo en los periódicos. Entonces, ahí ya el tipo, bueno, tenía su cuestión, pues, pero tenía una particularidad sus artículos en el periódico, Javier, y es que él no estaba de par, él no le jalaba bola a nadie. Habían en ese momento 2 bandos en pugna, lo que llamaban los liberales, los federalistas y los conservadores. Y lo que decía Cecilio Acosta era como que, wow, esto es la peor gente. O sea, ahora básicamente como nosotros hoy, o sea, que ahora nos ponen a elegir entre los chavistas rojos y el chavismo de Fuerza Nacional y uno dice como que ya, pero si esta gente ninguna sirve. O sea, tú me estás queriendo de verdad poner esta diatriba. No me jodas, vale. O sea, tipo serio. Yo soy un cecilista, me considero, un acostista. Yo soy acostista porque me la paso acostado. Cecilio Acosta, esto marcó mucho el proceder y el futuro de Cecilio Acosta. Pero bueno, él se gradúa en 1848 de la universidad y comienza a dar clases, porque bueno, él era una lumbrera y tiene su cátedra ahí en la Central. Sin embargo, bueno, lleva su vida de profesor pobre y de escritor de artículos. En este mismo contexto, este tipo, como él no es partidista, no comulga con las ideas de esta gente que está ahí disputándose el poder, también se mete en problemas por eso. Por ejemplo, durante el gobierno de José Gregorio Monagas le quitan la cátedra, porque ¿cómo es eso que ese tipo no apoya lo que uno está haciendo? Quítenle la cátedra a ese tipo. Claro, o sea, empezó esa época de Monagas, que la gente decía como que no, basta conservadores, y bueno, llegaron los primeros chavistas hasta cerrando cátedras, a
a decir a la gente que no piensa y bueno, y joden a este pobre hombre. Y salió jodido Cecilio ahí. Luego le devolverían la clase, pero bueno, él siguió trabajando y todo el asunto. ¿Qué pasa? Hay un tema por ahí también acerca de de las ideas que él manejaba, del tipo de hombre que era, de su inteligencia. Y es una vaina que plantea Jular Pietri, ¿vale? Que él dice que se solía ver a Cecilio Acosta como un tipo reaccionario, como un tipo de ideas muy cerradas y que iba al contrario de la tendencia liberal que traía el país. Y es todo lo contrario. Cecilio Acosta debería ser el tipo más liberal de su tiempo y también con las ideas más avanzadas en su tiempo, junto a Fermín Toro. Claro, pero es que obviamente cualquier persona que en esa época en la cual todo era, vamos a matarnos, vamos a hacer las vainas así, todo tiene que ser como nosotros decimos, o sea, cualquier carajo que esté contra eso, coño, cualquier tipo así, está al menos 20 pasos adelante de esos huevones. Es verdad, exactamente. O sea, él estaba llamando a la gente a pensar, al profesor de conocimiento, a echar coco, porque básicamente él decía que no todo era fusil o cortar caña. Porque, coño, hay gente que primero hay que enseñar a la gente cómo pensar y después de eso es que hay que actuar en consecuencia. Exactamente, él hablaba, es interesante porque él hablaba del taller, del taller. Es decir, es preferible que nos ocupemos del taller y no de las abstracciones filosóficas. O sea, estaba diciendo a la gente, coño, hay que trabajar primero, o sea, creemos capital. O sea, un poco, digamos, bueno, estaba en ese tiempo como agarrando cosas ya del positivismo. O sea, hablando de que, coño, primero hay que producir, hay que resolver, y ya después de eso es que, coño, podemos dedicarnos como que a la filosofía, porque, o sea, que vamos a estar pensando si primero que aquí hay burda de hambre. O sea, una vaina que más adelante otros agarrarían tardíamente, o sea, para que tú veas como que la cosa de influencia que tuvo él en el futuro. Tú sabes que para el año 1856 publica uno de sus ensayos también más populares o más célebres, que tiene que ver con la educación, que es las cosas sabidas y cosas por saberse. Háblales. Tú sabes que en el tema de la educación, esto es una de las dimensiones de Cecilio Acosta, porque bueno, es un tipo que se dedicó a pensar y a seguir unas corrientes de pensamiento que liberales, pero en muchas áreas. Él va a la educación, es un tipo que escribió poesía, un tipo que escribió sobre política. Y en cuanto a la educación, hay una frase muy interesante, pero que me parece que plantea muy bien o concreta muy bien lo que él dice, que lo que él piensa, que es: enseñe lo útil, enseñe lo bueno, enseñe a todos y eso es todo. Cuando yo me quedo aquí, enseñe lo útil, enseñe lo bueno, es como que, ok, no vamos a enseñar ñamerías y dentro de lo que vamos a enseñar, quita el mucho texto, por favor, y vamos a enseñar esto que es útil. Simplemente, o sea, la instrucción directamente, o sea, decirle a la gente, camine por la acera, doble a la izquierda, si cruce la calle, ahí está, o sea, lo útil y rápido, o sea, sin tanto perder el tiempo, porque el tiempo es valioso para todos. Claro, y de esa manera puedes enseñar a todos porque es sencillo y bueno, y eso es todo. Cecilio Acosta, bien con su filosofía ahí de la educación, pero tú sabes que yo quería entrar, Javier, en su cuestión política. Bueno, pero tú no decías que él era un carajo que no estaba ni con uno ni con otro, o sea, ¿cómo era el tema aquí? Porque, o sea, ni liberales, bueno, liberal de esos de los que gobernaban ahí, pero tampoco conservador, porque él sabe bien que esa gente lo que estaba era puro jodiendo y robando. Claro. O sea, es que es lo que con tú él. Sabes que ahora me parece interesante cuando dice eso, está bueno cuando dice eso, porque cuando yo digo que es liberal, no es un liberal de aquí, que tú sabes que los liberales de aquí se llamaron liberales porque los otros eran... Sí, por pura semántica, o sea, exacto. Porque están esos que se llaman liberales por esa vaina, pero están los liberales de verdad, que era la gente que leía que decía Adam Smith y todos los clásicos exacto. liberales, o sea, la gente seria de verdad. No esos amarrachos que sí, con Juan Blanco y su combo. Cecilio Acosta no militaba. Él se caracterizó por no jalarle bola a nadie y mucho de la clase intelectual de la época y la clase política también se basaba en, bueno, jalarle bola al caudillo de turno. Cecilio Acosta no lo hizo y tú sabes que para el año 1877 él escribe un libro llamado Los partidos políticos. Entonces él plantea cosas como cómo ha de ser racional que después de tanta sangre derramada por la independencia, después de tantos martirios por los principios republicanos, abandonar la causa de estos por sostener solamente hombres. O sea, ¿por qué ustedes son tan jalabola?
Mano, o sea, es una cosa que Cecilio Acosta está describiendo a mediados del siglo XIX la política venezolana del siglo XXI. Y claro, O sea, un poco de carajos ahí que, coño, tanto que nos ha costado libertad, tantos betas para que tú andes a dejarle de bolas a un tipo que lo que hace es puro cortar árboles. Solo porque es amigo tuyo. O dejarle de bolas a un tipo porque tiene un cargo que lo que está haciendo es robando y traficando drogas. Coño, ¿qué vaina es esa, vale? O sea, deja de dejar de bolas a los tipos, para no sea, para reflexiona. claro. Y tú sabes que también habla de, basado en esto mismo, de que, bueno, sostener solamente hombres, esto implicaba no opinar, jalar bola y no opinar y no señalar las cosas que estaban mal hechas. Y entonces en el mismo ensayo, en el mismo libro, Cecilio Acosta dice, y es que por ventura de ser ciudadano, es que por ventura ser ciudadano es ser mudo para no hablar. O sea, aquí yo no puedo decir nada entonces. Exacto, o sea, él está hablando de que eso es la gente de los políticos lo que quieren es que tú seas un borrego. Y le dice como que, bueno, pero somos ciudadanos, somos borregos, pues. Dice también, vale, los partidos políticos, Cecilio Acosta, Javier, que en Venezuela hay un estado social en el que hay más política que administración, que hay más personalismo que ideas y más anhelo por el predominio de cada bando, cueste lo que cueste, que por el adelantamiento de las industrias. Todavía Cecilio supiera. Cecilio Acosta vivía en el siglo XXI y no lo sabía. La predijo. Totalmente. Qué bolas. Entonces, bueno, en este libro los partidos políticos, fíjate que plantea este tipo de ideas y hay algo también muy interesante que es lo que uno dice, wow, Cecilio, pero usted es un adelantado a su tiempo, usted es una lumbrera. Fíjate una vaina, aquí en los partidos políticos él habla sobre la necesidad de que, bueno, los partidos políticos como agrupaciones de hombres que profesan determinadas doctrinas, para que sean útiles, tienen que combatirse en el terreno de los principios y no deben ser excluyentes ni ser excluidos de sus derechos como ciudadanos y en sus relaciones por la patria. Básicamente, que tú estás en un sistema de poder, en un sistema necesitas dos partidos políticos o más para que se combatan ahí en el terreno de las ideas. De eso se trata, una cuestión en donde no solo uno piense y donde no se le excluyan los derechos. Sí, estaba planteando la democracia bipartidista. O sea, lo que se ve en los Estados Unidos, o sea, un partido demócrata frente a un partido republicano. O sea, uno un poco más a la izquierda frente a uno más allá a la derecha. O bueno, también aquí en Alemania, pues, o sea, que aquí los partidos son, o sea, hay muchos partidos, sí, pero los dominantes son los que gobiernan ahorita, los socialistas del SPD, frente a la CDU de Merkel, o sea, los democristianos, que son como más a la derecha, que, o sea, se enfrentan, pero no es una cosa que se enfrentan echándose coñazo ni nada, ni plomo, no. Es un debate muy respetuoso entre sí. Entonces el tipo está planteando esas cosas en ese tiempo, o sea, lo está planteando incluso mucho antes de que lo planteara Duverger, el famoso teórico político de Europa, de los años 50. Claro, exactamente, y eso es lo que vemos ahí de que, pero Cecilio, pero usted estaba totalmente, usted es un viajero, Duverger lo hizo. Del tiempo y el espacio, porque o sea, está planteando vainas en el siglo XIX que se tomaron en cuenta en la Europa de posguerra. Pero tú sabes que todas estas opiniones, Javier, que salen en este libro de 1877, bajo el gobierno de Guzmán Blanco, le trae unos problemas. Me imagino, porque, o sea, plantear cosas novedosas para un gobierno de truanes, eso, o sea, hay cosas novedosas y sobre todo cosas que no sean de robar. Porque uno de truanes, eso es diablo, eso es hacer oposición directa. El problema se lo compra nada más y nada menos que el papá de Antoñito, Antonio Leocadio Guzmán. Ay, Dios mío, ¿por qué? O sea, él se puso a decir que le puso un huevo. Exacto, ese huevero. Antonio Leocadio Guzmán, tú sabes que este tipo estos libros o parte de estos textos aparecían en el periódico, iban saliendo como artículos en el periódico. Antonio Leocadio Guzmán los lee y responde en una columna también, en donde él dice básicamente, este señor Acosta escribe algo sobre los partidos políticos, que sabe él de partidos políticos si él nunca ha sido político. Además lo llama perezoso, ese es un flojo que nunca ha hecho política. Ya va, se llama perezoso a un tipo que es profesor universitario. Mano, bueno, yo tenía profesores universitarios piratas, pero, mano, un profesor universitario, como decirle Costa, que lo que hemos mencionado acá, ese señor es todo menos perezoso. Eso fue una de las columnas que escribió Antonio Leocadio Guzmán.
Hay varias en donde menciona al señor Cecilio Acosta, le tira, digamos, le dice cosas como esta, como que es un flojo, como que él no sabe nada. Y Cecilio Acosta, vale, es un tipo que él no se mete con nadie. Incluso, Javier, Cecilio tenía una vida, mira la vida que llevaba él. Él no se casó, él no tenía mujer ni hijos, era pobre, no militaba en ningún partido político, daba clases en la universidad y vivía con su mamá en una casa ahí en el centro de Caracas. Este tipo tenía una vida, esa era su vida, ir para el trabajo y ya. Entonces, y no se metía con nadie. Entonces viene Antonio, nadie más y nada menos que Antonio Leocadio Guzmán, escribe estas vainas y Cecilio Acosta se pica y le escribe su respuesta. A ver, ¿qué le dijo este muchacho que no se mete con nadie, que vive con la mamá y que, coño, no tiene necesidad de andar metiéndose en pelo? Bueno, O sea, ¿qué pasó aquí? primero que él le responde en un ensayo llamado, fíjate el nombre, Los fantasmas que son y uno que estar por serlo. Ok. Y él le dice ahí, aquí tengo un fragmento de lo que él plantea ahí. Esto es un ensayo que habla en general, a nivel general, sin mencionar a quién, sobre un hombre abusador, un hombre que quiere vivir de las rentas del Estado y que genera el atraso en la República que no le permite llegar a ese punto liberal que Cecilio Acosta siempre planteaba. Entonces, un extracto dice lo siguiente. Es preciso traer para residenciar aquí al viejo impenitente, al llamado por sí prócer del 46, al enemigo de Bolívar porque lo proscribió y del pueblo porque lo engañó, al falso profeta, al practicón político, al evangelista sin fe, al sabio sin ciencia, a la máquina de palabras vacías, siempre las mismas, al diccionario sin definiciones. Mano, marico, no puedes contarlo, o sea, no me estás viendo en cámara ni nada de eso, pero conté 11 insultos, o sea, le lanzó un super combo. Diablo, ¿esto qué es? Mortal Kombat, ¿vale? Mortal Kombat intelectual. Mismo, el tipo apretó todos los botones. Marico, le lanzó un carotero, pero oye, le dio todos los coñazos directamente al cuerpo y al carro. O sea, de hecho, sella de Pegaso con el meteoro. Exacto. Además, coño, el tipo estaba muy molesto. Y con además razón. dice plantea vainas como que, hermano, yo soy Cecilio Acosta. Tú no sabes cómo me vas a llamar a mí perezoso. Yo soy Cecilio Acosta. Yo tengo una vida intachable. Y bueno, en efecto, un tipo que no fumaba, no bebía, no iba para las putas, iba a dar clases, se iba para la casa, escribía, iba a dar clases. Frente a un bicho como el de Guzmán, que sale reflejado en la historia como que, como un perdedor y como un bicho que hasta Bolívar lo odiaba. Como por jalabola. Un tipo embusterísimo y vaina, y jalabola. Entonces, bueno, así responde Cecilio Acosta. Y este tipo de encuentro, de problema, es lo que le vale que él siga llevando una vida pobre, una vida al margen también de participar en los hechos políticos, porque además él no quiere formar parte de esa vaina. Y también los hechos sociales, porque, o sea, por esa época es que también Guzmán Blanco como que crea las academias y obviamente ponen por los amigos de él allí. Entonces, este Cecilio, que él no se nota en esas vainas porque él no va a estar dejando bola a ningún huevón, lógicamente no entra en esos clubes que termina armando Guzmán Blanco. O sea, no entra que se le cambie la lengua y nada de eso. Es verdad, la de la lengua la fundó Guzmán Blanco y Cecilio Acosta, que era una lumbrera en eso, no formaba parte, pero formaba parte de la Academia Española. O sea, reconocían afuera, o sea, los españoles reconocieron, dijeron, esto es un vergatero que entra para acá. Coño, pero exacto. ¿Qué pasó aquí, vale? Bueno, le dieron, él pertenecía a la Academia Española. También fue miembro honorario de la Academia de Bellas Letras de Chile y de Colombia. O sea, el tipo estaba obviamente más apreciado afuera que aquí, porque aquí él no estaba jalándole bola a ningún caudillo ni pegado a ningún bando para que lo exaltara o para que le diera trabajo para él salir a la pista. O sea, es como un venezolano que emigró pero sin emigrar. Exactamente. Qué increíble. Entonces, bueno, así él llevó una vida, una vida bastante digna en este aspecto, eso sí, muy digna, una vida muy fiel a sus principios, un tipo muy apegado a su mamá. Cuando su mamá muere, él se pone más achacoso aún, mira mucho más enfermo, y eso es lo que lo llevaría a su enfermedad en sus últimos días de vida. Pues. Que por cierto, tú sabes que él muere en 1881, Javier. Correcto, sí, en Caracas. En Caracas,
Y bueno, mencionamos aquí su ensayo sobre la educación, el de los partidos políticos, también tiene libros de poesía, de lengua, él tiene muchísima obra escrita. Pero tú sabes que esta obra escrita estuvo enterrada hasta el año 1908. Pero no es que la divulgaron en 1908, encontraron su obra en 1908, hicieron la recopilación. En 1940 empiezan a divulgar unas antologías de Cecilia Costa. Y es en el 81 cuando la Casa de Bello, la Fundación La Casa de Bello, hace las obras completas de Cecilia Costa. O sea que podríamos contar desde el año 80 que está por ahí completo el pensamiento de Cecilia Costa. Sí, pero aún así, o sea, yo pillo que sí, en 1908 aparecieron sus obras por fin para la memoria de la gente. Y esto llevó a que el carajo entrara en el Panteón Nacional en 1937, o sea, merecidísimo. Ah, claro. Y también, ¿Verdad? antes de morir, o sea, ya casi su hecho de muerte, él fue homenajeado en Caracas, nada más y nada menos que por un joven poeta cubano llamado José Martí. O sea, que le hizo un homenaje al tío porque Claro. reconocía como que no, esto es un vergatario, ¿vale? O sea, imagínate ese nivel. José Martí era digamos, un fanático de Cecilia Costa. José Martí decía, la opinión que le merecía a Cecilia Costa, que era el hombre más inteligente que había en este país en ese momento. Bueno, no había como contradecirlo honestamente, o sea, mucha razón ahí. Entonces, bueno, realmente aquí vemos las razones por las que, bueno, se mantuvo el hombre más inteligente de su tiempo, no tuvo esa luz encima y no se divulgó siempre su pensamiento por no ser un jalabola. Y está bien. Pero, ¿sabes o qué? O sea, no fue un jalabola, pero aún así su pensamiento, incluso hoy día lo vemos como algo maravilloso. ¿Por qué? Porque, o sea, las ideas siguen allí. O sea, porque nosotros podemos ver que, por ejemplo, toda su obra, sí, salió tardíamente, pero salió y es reconocida hoy. O sea, quedó allí. En cambio, ese poco de Guaremates Guzmán Blanco, ¿qué? O sea, sí, puede estar por ahí que sí con González Guinán y eso. González Guinán está por ahí. Sí, está por ahí, pero honestamente, ¿quién coño va a leer ese compendio de jalamecatismo que son su historia de Venezuela? Nadie. Tú sabes que eso es una cosa también interesante de Cecilia Costa, Javier, que su trabajo, sus ensayos, son una vaina escrita en un lenguaje muy llano. Es que así es que tiene que ser, hermano. O sea, el conocimiento llega mejor cuando se hace en un lenguaje que todo el mundo pueda entender. O sea, si tú te pones a hablar en puros términos ahí de que nadie te va a entender, o sea, ¿cuál es el sentido? O sea, hacer jeroglífico, por favor. Cecilio Acosta, de verdad, esto es un valor muy importante de su estilo y de su forma de verlo. Bueno, porque también planteaba lo que hablábamos sobre la educación, enseñar lo útil y enseñar lo bueno. Al parecer, bueno, lo sintetizaba muy bien el asunto, porque cuando lo lees, de verdad, es un tipo que puede ser leído por cualquiera. Exactamente. Y también otra cosa, o sea, todas estas cosas que hizo da para no solamente que esté en el Panteón Nacional, sino que además haya una buena cantidad de instituciones que lo honran. O sea, hay una universidad con su nombre en Maracaibo, la única. Sí, sí, yo recuerdo que también en Carupa no había un colegio con su nombre, el Cecilia Acosta. En cambio, ¿hay una universidad con nombre Guzmán Blanco? No la hay. Bueno, mejor no hablemos de eso porque seguro algún chavista le da por crear una universidad de esas para regalar títulos tipo lo que han hecho con todas sus vainas. Pero, o sea, tú lo ves bien y qué coño ha hecho Guzmán Blanco aparte de ser un ejemplo de todo lo malo que se debe hacer en gobernar. Nada. En cambio, Cecilia Costa, ¿qué hizo? Ser un tipo arrecísimo, merecedor de homenajes como este corito que acabamos de hacer. ¿No es así, Dorian? Sí mismo, muchachos. Y bueno, yo lo que los puedo invitar para cerrar este episodio es que sigan las enseñanzas de Cecilio, esta que nosotros planteamos aquí, que hablamos de varias de sus dimensiones, que es un tipo que, bueno, hizo país a través de las letras y de sus opiniones y siguió siempre fiel a su principio de no unirse a ninguno de esos sinvergüenzas que estaban en los bandos en pugna. Y bueno, seguir siempre con sus ideas y, como dijo el señor Gandolero, no pica torta. Exactamente, eso es de las mejores cosas que nos deja decir las cosas. O sea, imagínate, su pensamiento en el siglo XIX llegó a, es tan sencillo que llegó a un ilustre gandolero que lo repite en TikTok para que todos lo podamos vacilar.
Háblales tú, Dorian. Bueno, recuerda eso, que no pique torta ni jale bola y mamando y limpio no te quieren ni los hijos tuyos. Que para cerrar esto, dile ahí a la gente qué es lo que tienen que hacer, maná. Bueno, si les gustó y nos están vacilando y coreando, escuchando en el canal de Daniela Farías presenta, denle like, pulgar arriba a esta vaina, porque si les gustó, coño, apoyen, ¿vale? O sea, para que les salga más por ahí y que nos contentemos. Y si están en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y demás, pueden compartirlo con sus panas y bellas damas, con sus amigos, para que nuestro mensaje llegue a más personas por allí que seguro estarán interesados. Y bueno, si también está en el canal de YouTube, pueden comentar y dejar sus apreciaciones y todo eso para que sigamos vacilando. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, en la descripción de este video, en el canal de Daniel Lara Farías Presenta en YouTube, puedes encontrar todas las fuentes que nosotros utilizamos para sacar este episodio. Ahí puedes ampliar más información si quieres sobre Cecilia Acosta, encontrar sus libritos y todo este asunto. Coño, llégate también para el Chayán se llama Elmer, pana mío o pana mía. Allí dejas tu pregunta y nosotros te la vamos a responder en un episodio y también te mandamos un saludito y todo. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de Cecilio Acosta. Me quité ya.